Muy bien, pues vayamos a la palabra y vamos a Salmos 42:1, por favor. El título de esta enseñanza es Buscando corrientes de aguas. Salmos 42, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. Justamente como hace un rato se ministraba en la adoración, el mundo animal tiene muchísimo que enseñarnos, porque evidentemente hay mucho del carácter de Dios en todo lo que Él hace. Y justamente en el comportamiento de los animales podemos encontrar cómo Dios a través de ellos resalta su carácter para ejemplificar verdades espirituales y enseñarnos día con día. Y en esta enseñanza vamos a estudiar justamente al ciervo, también conocido como venado, de acuerdo al Salmo 42:1. Y este salmo es un salmo poético. Esto es lo que significa másquil, que es el título que viene ahí. Y en otras palabras, está concebido para enseñar en la adoración inspirado por Dios mismo, con el objeto de que nosotros mismos podamos identificarnos de muchas veces cómo nos podemos llegar a sentir, para que podamos elevar a lo alto aquello que queremos expresar, pero Dios quiere que a través de su misma palabra podamos manifestar aquello que llegamos a sentir. Sin embargo, no simplemente es tener un sentimiento de cuando se lee o se canta, sino no es un sentimiento, tiene que haber un entendimiento, porque muchas veces una persona podría decir: ay, qué bonito se escucha, pero si le preguntas qué significa, probablemente no lo entienda, pero se escucha muy bonito. Este autor, que no se identifica, sin embargo, el mensaje es muy conmovedor, debido a que es alguien que se encuentra fuera de su país, se encuentra lejos de su ciudad, de Jerusalén, y siente como si Dios lo hubiera abandonado. Este escritor muestra una añoranza profunda. Es por eso que muchas personas, cuando llegan a escuchar este versículo, este pasaje o este salmo, se sienten identificados, debido a que el autor expresa una necesidad espiritual muy profunda. Sin embargo, como veremos más adelante, vamos a ver si son las mismas necesidades del autor con aquella persona que los llega a leer. El autor y el escritor parece ser que se encuentra exiliado y no se sabe cuándo acabará esa situación. De la misma forma, una persona que está deprimida, que siente la opresión, se siente abatida, se siente triste, sola o desprotegida, y no sabe muchas veces cuándo va a pasar de esa situación, porque se siente como que está en un desierto. Por eso es que se puede identificar con este salmo. También así, una persona puede sentirse cuando ha recibido las consecuencias de su pecado, porque está evidentemente apartado de la presencia de Dios, y todo indica que, y muchos creen que este salmo fue compuesto por el rey David a causa de cuando fue perseguido por su hijo Absalón, quien había usurpado su trono. Así que, sea quien haya sido, teniendo esa condición de opresión, vamos a notar que el autor se enfoca primeramente en sí mismo, diciendo así: como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía.
Vamos a profundizar un poco más sobre la vida del ciervo. Este animal, que no es un depredador, sino al contrario, en no pocas ocasiones se ve amenazado por otros animales salvajes y su principal delator se encuentra en su cuerpo, porque es su propio sudor. Y el ciervo o el venado busca, por lo tanto, las aguas las busca no tanto para tomar, sino para zambullirse. En cierto documental se explica de manera muy gráfica cómo un cervatillo, el hijo de un ciervo, se ve durante algún momento, se ve en peligro ante el ataque de un zorro e él se agazapa e intenta pasar desapercibido, quedándose quieto en el suelo, el cervatillo, y hacerse, entre comillas, invisible. El cervatillo baja su frecuencia cardíaca. Imagínate en un estado así, que puedas bajar la frecuencia cardíaca. ¿Verdad que es muy difícil? Sino que las pulsaciones están a todo lo que dan, pero él hace lo contrario, se tranquiliza. Y entonces cierra también los orificios nasales con el fin de evitar que cualquier olor pueda detonar su ubicación. Pero el angustiado cervatillo emite una alarma invisible e inaudible. Sus glándulas faciales, su rostro, liberan un potente olor, es decir, un grito silencioso. Y en el documental tiene la suerte de que el viento era contrario al zorro. Es decir, quien recibe en la cara ese olor que desprende el hijo es justamente la madre, quien en algún momento le perdió el rastro a su cría, pero al percibir también el olor del zorro y el llamado inaudible de la angustia, ahora cada segundo cuenta. Así que la sierva corre en auxilio para con su cría. Y una vez estando cerca, pisa ella de forma amenazante sobre el humus, lo que provoca que la amenaza, es decir, que el zorro se vaya, evidentemente por el tamaño. Y por ahora la madre y el hijo vuelven a respirar tranquilos. Pero si no hubiese bastado esa amenaza, ese pisar el humus con fuerza para ahuyentar al zorro, la madre lo habría defendido hasta la muerte. Así es desde que nace el cervatillo. Y durante las primeras semanas, la sierva lo limpia su cría de manera constante con el fin de dejarlo libre de cualquier olor que pueda delatarlo ante sus enemigos. Y en sentido espiritual, así ocurre con el nacido de nuevo. El que ha decidido depender de Dios, como si fuera la sierva, en todo momento, cuando él se siente amenazado y sabe que el enemigo está cerca, el nacido de nuevo sabe que el enemigo o cualquier circunstancia en la que se ve amenazada su integridad, él, el nacido de nuevo, ¿qué hace? Se queda quieto. Y en silencio clama al único que lo puede liberar y librar de la desesperación y de la angustia y de tomar decisiones precipitadas. Y vamos a ver un claro ejemplo de cómo el Señor le habló a Jeremías como si fuera el cervatillo, estando él en la cárcel injustamente, y le dice a Jeremías, en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
De la misma manera que Dios le dijo a Abraham: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Solamente basta que confíes en mí y yo te voy a proteger. Así como en lo natural, el cervatillo, una vez que va siendo adulto y sabiendo que no puede disfrazar su traicionero olor, clama por corrientes de agua, porque sabe que eso es lo único que se puede llevar su olor y lo puede mantener a salvo mientras no siga sudando. Así que te puedes imaginar la desesperación con la que el siervo busca las aguas. ¿Y sabes por qué clama por ellas? Porque no sabe dónde están. Ahora ponte en el lugar del siervo. ¿Alguna vez te has sentido así, con esa opresión, y necesitas ir a un lugar seguro y clamas a Él por una necesidad? Muchas veces nos ha pasado. Imagínate cuando tú estás perdido en una ciudad, ¿y qué es lo primero que haces? Preguntas: ¿sabes dónde se encuentra este lugar donde necesito ir? Y confías en quien te diga la dirección o te dé una orientación. Tú crees que te lo está diciendo de buena fe. Ahora imagínate si tú estuvieras solo en un bosque. ¿A quién le podrías preguntar sobre un lugar seguro? Y en alguna ocasión les llegué a preguntar, a ver si todavía lo recuerdan: ¿ustedes saben para dónde queda el norte? ¿Pueden señalarlo? ¿Pueden levantar su mano? ¿Para dónde está el norte? ¿Para allá? ¿Para acá? ¿Para allá o para allá? Ok. Queda hacia allá. ¿Por qué? El sol sale de frente a nosotros. De donde sale el sol es el oriente y se mete en el occidente. Entonces, si siempre te colocas con la mano derecha al oriente, el norte te va a quedar siempre de frente. Evidentemente esto lo puedes observar y lo puedes comprobar a través de una brújula, ¿cierto? Y así es justamente. Para saber dónde estamos ubicados de forma espiritual, no hay mejor brújula que la palabra de Dios. Y la aguja se llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: nadie llega al Padre si no es por mí. Así que el ejercicio lo puedes hacer, obviamente ya lo hiciste aquí, pero si lo haces en tu escuela, en tu trabajo, en tu hogar, evidentemente vas a poder ubicarte. De la misma forma, la palabra de Dios hace ubicarnos para poder reaccionar de acuerdo a la palabra de Dios, en base a ella, como una brújula en todo momento, para que siempre nos oriente y sepamos cómo actuar, cómo responder y cómo reaccionar. Porque imagínate si tú tomas una brújula sin tener la manecilla y de acuerdo a tus convicciones tú vas a decir, va a quedar para allá. ¿Por qué? Porque si no tomamos la palabra de Dios para direccionar nuestras vidas, entonces vamos a tomar nuestro propio consejo. Y dice la Biblia que hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Por eso requerimos del consejo de Jesucristo. ¿De qué es lo que dice? Porque la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Entonces, volvemos a Salmos 42:1. Como el siervo clama y brama por corrientes de aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. Y luego dice: mi alma tiene sed del Dios vivo. Observemos que aquí el salmista, al igual que el siervo, tiene sed, y una sed intensa. Y si tienes sed, ¿qué es lo que necesitas? Evidentemente agua.
Y aquí le está diciendo a Dios que Dios es el agua viva, el agua que únicamente puede saciar nuestra sed. Y observemos, Juan 7:38 dice así: el que cree en mí, es decir, en Jesús, como la aguja, como dice la Escritura, ahí está la brújula, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Aquí es donde se encuentra el agua que nosotros necesitamos, el agua viva. ¿Por qué? Porque el agua ayuda para limpiar, que era lo que hacía el siervo, pero también nos sirve a nosotros para limpiar nuestra conciencia. Una vez que nos arrepentimos, recordamos qué fue lo que hicimos, pero delante de Dios Él tiene la facultad, la potestad y el poder de limpiar nuestra conciencia y de olvidarse de absolutamente todo lo que nosotros hicimos. Pero a nosotros sí nos deja la memoria. Por eso encontramos en el Antiguo Testamento que le dijo a su pueblo: acuérdate de dónde has salido. Y viene otra pregunta de parte del salmista: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Para él, su anhelo no era estar en un lugar físico, pero para el que ha creído en las palabras de Jesucristo no es necesario ir a un lugar, sino que Él mismo es el templo. Pero cuando nosotros nos reunimos, podemos deleitarnos en la comunión con los hermanos para alabar al Dios verdadero. Y fíjense lo que dijo Jesús, Juan 14:23: el que me ama, mi palabra guardará en su interior, en su corazón y en su mente. Y mis palabras son agua y son vida. Aquí quiero mencionar algo. El agua, para que sea viva, es necesario que tenga movimiento. Cuando dice que brotarán de su interior ríos de agua viva, es porque lleva movimiento. Si un agua queda estancada, tiende hacia la putrefacción. Es decir, para que surta efecto, para que sea de asimilación a nuestras vidas, es necesario llevar lo que tú escuchas a la práctica. Llevarlo a la práctica. No podemos quedarnos estancados, porque dice la palabra que no seamos únicamente oidores. Sí, escuchas la palabra y ahí viene el agua y te redarguye, te limpia, pero si no entras en acción, no se hace eficaz en nosotros. Y ahorita lo vamos a ver. Salmos 42:3 dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras todos los días me dicen: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo iba con la multitud y la conducía hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Si notamos este cuadro, de forma individual, él se sentía lleno, se sentía pleno de la presencia de Dios, pero vemos aquí un torrente con mucho más gente alabando y adorando al Dios. Así que el salmista no llora por algo material, ni porque perdió su casa, su trabajo, ni perdió su auto. No, él llora por algo mucho más profundo, por el Dios que da todas estas cosas.
De repente, el salmista deja de enfocarse en sí mismo y se convierte en el mejor predicador para él mismo, de la misma manera en que nosotros deberíamos actuar. Surge un sermón en el corazón del salmista de su nueva naturaleza que lo levanta, lo instruye y hasta lo reprende, porque es nacido de Dios, porque es nacido de nuevo. Y vamos a ver cómo se exhorta, él mismo se anima por medio de la fe en estas palabras. Salmos 42:5. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿No? Ahí viene una exhortación a sí mismo, hacia esa sensación. La nueva naturaleza, hablándole a sí mismo. Espera en Dios, confía en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Es decir, el salmista, al igual que tú y yo, debemos tomar una decisión en esos momentos. Y él recuerda esa esperanza viva y la hace efectiva en sí mismo en esos momentos, y espera y confía en Dios, es decir, duerme tranquilo. Después de esto, lo vemos ahora en el versículo 6, y dice: Dios mío, mi alma está abatida. Otra vez vuelve a sí mismo, pero ahí ahora está acordándose nuevamente de Dios, y dice: me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte Mizar. Y ahora, después de este versículo, posteriormente parece como que reconoce por qué ha estado pasando por ese tipo de circunstancias y de situaciones. Esta es la cosecha de lo que sembró seguramente, y el salmista dice algo así como: lo que me pasa es debido a mis decisiones y no me voy a justificar. Y dice así, Salmos 42:7: un abismo llama a otro a la voz de sus ¿qué? De sus cascadas. ¿Y qué es una cascada? Es agua viva, es agua corriendo y fluyendo. Y dice: todas tus ondas, esto significa rompiente del mar, y significa también quebrantos, humillaciones. Eso es lo que significa romper. Todas tus ondas y tus olas, que significa tus ruinas, han pasado sobre mí. Hay algo aquí interesante, porque la palabra de Dios, cuando nosotros la escuchamos, nos confronta, nos desnuda y nos exhorta. Por ejemplo, recordarán cuando se encuentra con la mujer samaritana Jesús, ¿sí? Que le dice: dame de beber. Como tú, siendo judío, si tú supieras quién te está hablando, tú le pedirías y él te daría agua viva y no volverías a tener sed. Dice: dame de esa agua viva, ¿no? ¿Quieres de esa agua? Bueno, ve y llama a tu marido. No, no tengo marido. Bien has dicho, porque 5 y ahora el que tienes no es. ¿Qué estaba ocurriendo ahí? ¿Quieres agua? Bien, el agua te va a limpiar, te va a confrontar, te va a transparentar. Cuando uno se asoma a un pozo, ¿qué es lo primero que ve? Su reflejo, ¿no? Entonces Jesús la confronta. Eso es lo que hace el agua, y ella tiene un entendimiento. Me parece que eres profeta. Entonces hay una revelación ahí, pero después ella decide tomar acción. Siempre la palabra de Dios nos va a confrontar y nos va a decir: esta es tu circunstancia.
Por esto estás pasando. Ahora, han estado en el mar, ¿verdad? Así hermoso, plácido, que de repente vienen unas olas y cuando hay peñascos, estas golpean de tal manera y con tal fuerza que se hace una especie de espuma. ¿Lo han visto? Bueno, al tener ese tipo de movimiento, hay algo muy interesante en la física con el agua, porque entre más movimiento y más vórtices haya, el agua se estructura. Y esta estructuración significa que le da un orden. Por eso vemos en el mar que hay, en los arrecifes hay una abundancia de vida marina impresionante debido a que hay un orden en el agua. Cuando estas olas golpean, la palabra de Dios golpea a nuestra vida, nos empiezan a dar estructura. ¿Qué significa esto? A dar un orden. De tu interior brotarán ríos de agua viva. Es decir, cuando yo vengo y tomo de la palabra de Dios y la tengo en mi mente y la tengo en mi corazón, donde quiera que vaya y estoy meditando, me va a decir, compórtate de esta manera, no hables así, no te comportes de esta otra manera. Y eso nos va estructurando, va haciendo que nuestra vida tenga vida. Por eso la gente, a un cristiano que da un testimonio y dice, oye, ¿por qué te comportas diferente? Y luego te llegan a decir, oye, yo quisiera de lo que tú tienes. ¿Por qué? Porque tienen sed. Y tú ahora te vuelves un vaso que transporta el agua estructurada de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay acción en ti. Pero si nada más tenemos conocimiento de la palabra de Dios y no hay acción, ¿qué hacen? No, pues tu vida. ¿Y qué es lo que hacemos? Que nuestra vida, en lugar de oler bien, huele mal. Y no nos la creen, porque no hay una congruencia con lo que sabemos y lo que hacemos. Salmos 42:7 dice así: escucho el sonido del agua de tus cascadas, que es la palabra de Dios, que sale de lo profundo de la tierra y cae con fuerza en un pozo. Señor, tus fuertes olas me cubren y me ahogan. Cuando venimos a la palabra de Dios nos damos cuenta que nos hace falta mucho, ¿sí o no? Pero ahí está el Señor dándonos de beber, limpiándonos día, con toda paciencia. Y justamente el salmista se siente sofocado por todo lo que ha tenido que pasar. Pero dice el Salmo 42:8, pero el día de mañana mandará Jehová su misericordia, y de día su cántico estará conmigo. Es decir, su sanación. Eso es lo que significa también. En otras palabras, vemos las misericordias de Dios todos los días, y en el momento en el que llegamos y nos acostamos, decimos, gracias, Señor. Y mi oración al Dios de mi vida, en gratitud, en exaltación y en alabanzas. Gracias porque hoy me permitiste llegar aquí y ya entendí que hice esto mal, que no debía haber dicho esto, que no debía haber pensado esto, que no debía haber visto esto. Pero gracias, Señor, porque mañana será un nuevo día para volver a empezar. Salmos 42:9 dice, diré a Dios, roca mía. Y la roca es un lugar en el que Él nos sostiene y nos mantiene. Y dice, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Y en el versículo 10 dice, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Y otra vez vuelve a sí mismo y dice, ¿por qué te abates, alma mía?
¿Por qué te turbas dentro de mí? Otra vez viene la reflexión. Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Ahora, hasta aquí no termina el versículo. Todo parece que está íntimamente ligado con el siguiente salmo, el Salmo 43, porque ahora se apoya no en sí mismo, que decía, ¿por qué te abates, alma mía? Y empieza a meter justificaciones. Aquí no, aquí el salmista ya busca y se apoya directamente en Dios. Busca su justicia y busca los torrentes de agua. Y dice Salmos 43:1, júzgame, Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañador e inicuo. Tú que eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán y me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Aquí alcanzan a notar que habla acerca de la luz y la verdad, y esta la encontramos en la palabra de Dios. Y el salmista ya identifica perfectamente que es a través de su palabra y de su consejo que él va a llegar a un lugar seguro que es el santo monte y las moradas de Dios. Y luego dice, me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Él ya sabe a dónde ir. Ahora sí que les podré decir, Él ya sabe para dónde queda el norte. Te alabaré con el arpa, Dios, Dios mío. Y fíjense cómo termina. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y termina así, espera en Dios. Espera en Dios, porque ya tengo el fundamento suficiente, que es la palabra, ya sé a dónde ir, porque aún he de alabarlo. En toda circunstancia, en todo momento, salvación mía y Dios mío. Como vemos, el salmista, de forma natural, como ocurriría con cualquiera de nosotros, nos enfocamos en nosotros mismos en el momento de la angustia y de la desesperación. Pero al igual que el salmista, nosotros podemos exhortarnos y hablarnos y darnos un sermón a nosotros mismos por medio de la palabra de Dios y por medio de la nueva naturaleza, para que encontremos en Él el alivio. Y veamos cómo ocurrió de forma el cumplimiento de este salmo en la vida de Jesús, cuando Él, en Mateo 26:39, Él estando en profunda agonía, de alguna manera aflicción y opresión, Él clama a Dios y le dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En 3 veces oró estas mismas palabras y el Padre guardó silencio. Jesús, en Él se aplicó esto. ¿Por qué te abates, alma mía, dentro de mí? Confiaré en Dios porque siempre voy a alabarlo. Y hasta el último momento, hasta el último aliento, buscaré al Señor, a mi Dios. Y eso fue lo que hizo Jesús hasta el último momento, estando en la cruz. Por eso vemos ahí cómo el mismo Jesús, como cordero, como cervatillo, clamaba a Dios en esos momentos de angustia y hasta el último momento lo alabó
con su propia vida. Y recordarán cuando Jesús es atravesado por la lanza, ¿qué fue lo que salió de su cuerpo? Agua y sangre. Y su agua fue muy abundante, muy abundante, debido a que de él era la roca de la que emanaba el agua, porque esa agua es la que limpia, la que tiene el poder de limpiar y lavar nuestros pecados únicamente por la fe, por creer en ella, en esa sangre que sigue estando tan fresca como hace 2000 años. Así que, en resumen, si Cristo pasó por todo esto, ¿no tendrá compasión de nuestra humana debilidad? En aquellos momentos en los que tenemos aflicciones, que tenemos esas angustias, ¿Él no las comprenderá? Pero sobre todo, Dios mismo podrá ocultar su rostro delante del clamor que nosotros podamos emitir hacia Él con toda sinceridad, como lo hizo el cervatillo. Por supuesto que Él está siempre atento y Él nunca se desespera. Él tiene mucha paciencia, es amplio en paciencia para enseñarnos, siempre y cuando tengamos un corazón dispuesto. Así que tengamos cuidado cuando tomemos nosotros decisiones sin tomar en cuenta los mandamientos de Dios, porque es como hacer a un lado la brújula precisamente, y nosotros nos podemos perder y estar expuestos en un espeso bosque lleno de fieras salvajes, porque dice la palabra de Dios también que el león, que Satanás, que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Así que hagamos nosotros lo mismo como lo hizo el cervatillo, clamemos a Dios en el momento de angustia y no te separes de Él, porque Él es nuestro alto refugio y Él no se va a apartar. Obedece tú sus mandamientos, porque sin duda la rebeldía va a traer calamidades, y no solamente van a traer las consecuencias a nuestra vida, sino a los que están alrededor. Así que no queda más que confiar en Dios. Y el resumen de todo lo acontecido, de todo lo expresado en Salmos 42 dice: ¿por qué tengo que estar tan angustiado y sufrir tanto? Confiaré en Dios y le agradeceré por haberme salvado. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, mi Dios, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Yo diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Vamos a orar. Bendito Padre y amado Dios, muchísimas gracias te damos. Muchísimas gracias por tu palabra, que es agua viva, que es agua que refresca nuestra alma y nos da esperanza, Señor, y nos da siempre una salida para buscar siempre palabras de ánimo, palabras de aliento, pero también palabras que nos ayuden a limpiar nuestro andar, nuestro pensar, nuestro hablar. Y te damos gracias porque basta que clamemos en todo momento, no importa el lugar, tú siempre estás atento.
Y queremos agradecerte porque tú no eres como nosotros, porque tú no te desesperas, Señor. Nos tienes paciencia, claro, nos disciplinas, pero eso, incluso la disciplina, incluso la vara de la corrección, ordena nuestros caminos, porque es necesario. Y aunque pocas veces podemos llegar a comprenderlo, confiamos en ti, porque a la postre veremos el resultado de esa disciplina, porque es necesaria. Tú sabes qué es lo que necesitamos, y te agradecemos por todo lo que pasamos, Señor. Si es una enfermedad, si es una situación económica, Señor, tú lo sabes todo. Tú tienes todo bajo control, y justamente ese tipo de situaciones son las que nos hacen venir a tu palabra para tomar más de ti, y cada palabra, cada versículo, cada enseñanza, estamos dispuestos como lo haría una esponja, Señor. ¿Por qué? Justamente porque nos han apretado las circunstancias de tal manera que necesitamos de ti, y hemos decidido venir al lugar que es tu palabra para absorber todo lo que escuchamos y volver a tomar ánimo y aliento para seguir adelante, porque algún día tomaremos y beberemos de forma directa de ese manantial que saldrá de tu trono, Señor, de forma gratuita. Y ya estamos disfrutando de esa eternidad, porque ya estamos bebiendo aquí desde la tierra, porque ya estamos viviendo en la eternidad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Bendito seas, roca nuestra. Bendita sea el agua viva que llegó a nuestras vidas, que limpió nuestros pecados, que nos sanó y nos ha libertado. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén.